Buenas tardes, vamos a hablar sobre el tema de citología normal y hormonal. La citología vaginal ha sido un recurso muy utilizado en la práctica clínica para la evaluación de la actividad hormonal. A lo largo de un ciclo menstrual, los frotis cervicovaginales presentan una serie de características morfológicas compatibles cada una de ellas que en algún determinado momento del ciclo girón. Vamos a hablar sobre la citología normal, las células que se presentan, que normalmente son células superficial, intermedia, parabasal y basal. Vamos a hablar sobre la morfología. La célula superficial se encuentra en la capa más alta del epitelio escamoso. Mide de 40 a 60 nm. Suelen estar sueltas o superpuestas. Suelen ser poligonales. Tienen plegamientos, ligeros plegamientos en los bordes. Su tingibilidad es eosinófila y su núcleo es pignótico. Esa es la principal característica de las células superficiales, que el núcleo es pignótico. Las células intermedias, estas se encuentran entre la capa superficial y la capa parabasal. Tienen un tamaño de 30 a 50 nm, tienen una forma navicular, se pueden encontrar en agrupamiento, suelen tener plegamientos. Su citoplasma es generalmente basófilo, ocasionalmente eosinófilo. Sus bordes engrosados y tienen presencia de glucógeno. Célula parabasal. Se encuentra en la capa más baja del epitelio. Su tamaño es de 15 a 25 nm, es redonda ovoide. Su disposición suelen ser sueltas o formando placas. Sus bordes celulares son poco netos, su citoplasma es intensamente basófilo. Célula escamosa de tipo basal. Esta se encuentra adherida a la lámina basal, mide de 12 a 14 nm, es redonda ovoide, intensamente basófila, su disposición es suelta o formando placas, su núcleo es redondo y mide de 8 a 10 nm, es grande. Estas células no se encuentran en los frotis de mujeres sexualmente maduras. Células endocervicales. Miden de 15 a 20 nm, formando columnas de forma columnar. Su disposición suelen ser sueltas o agrupadas. Su tingibilidad es generalmente basófila, su núcleo es redondo, uniforme, y estos núcleos suelen ser situados en el polo basal de las células, excéntricos. La citología hormonal. Las hormonas que predominan en esta citología es el estrógeno y la progesterona. Fisiología del epitelio vaginal. El epitelio vaginal y cervical responde al efecto de las hormonas ováricas, produciendo maduración epitelial, proceso en el que las células basales se diferencian hacia las células superficiales, pasando por la etapa parabasal e intermedia. Dicho proceso dura entre un promedio de 36 horas. Índice de maduración. El índice de maduración de Frost es más cualitativo que cuantitativo. Se hace identificando al microscopio un frotis limpio con celularidad homogénea, aproximadamente 200 células, en 2 o 3 campos a 10x. Para calcular el porcentaje de células escamosas presentes es para basales, intermedias y superficiales. Ahí les muestra la imagen del índice de maduración: 20% para basales, 50% intermedias, 30% superficiales. Este es un cuadro de patrones hormonales en citología cervicovaginal. Tenemos frotis trófico. Este tiene presencia en porción variable de células pavimentosas, superficiales e intermedias. Microbiota saprófita escasa o abundante. Frotis citolítico este tiene abundante bacilo de Döderlein con isis de citoplasma y núcleos desnudos. Frotis atrófico, este predomina en células parabasales sueltas o en placas. Tendencia a la escasa celularidad y a la desecación de los extendidos. Las hormonas sexuales. Las hormonas sexuales tienen una influencia decisiva sobre la conformación estructural y el espesor del epitelio plano estratificado no queratinizado. Índices hormonales. Aquí tenemos el plegamiento de Weir, agrupamiento de Weir, cariopignótico Ferrin, maduración Frost. En
En el plegamiento tenemos relación entre las células maduras, dobladas y extendidas sin tener en cuenta la coloración ni el aspecto nuclear, perdón. En el agrupamiento tenemos la relación de grupos de 4 o más células escamosas con respecto a las aisladas o agrupaciones menores. Cariopignótico Ferrin. Aquí es un porcentaje de células poligonales grandes con núcleo pignótico sin tener en cuenta la coloración del citoplasma. Maduración de Frost. Este tiene un porcentaje de células superficiales, intermedias y profundas. El ciclo menstrual. El ciclo menstrual se divide en dos fases. Dependiendo del órgano a que se haga referencia, se puede dominar de siguiente manera. Puse una tablita que es del órgano, que es ovario, fase 1 folicular, fase 2 luteínica. Endometrio, fase 1 proliferativa, fase 2 secretora. Vagina, fase 1 estrogénica, fase 2 progestacional. Okay. Ciclo menstrual. Este se ve un fondo sucio con abundante sangre, detritus celular y leucocitos. Predominio de células intermedias en diferentes estados de conservación, presencia de células endometriales e histocitos. El ciclo menstrual bifásico. Aquí se puede observar en la tabla la fase estrogénica, que es del primer día al quinto día está el frotis menstrual, que es las células endometriales epiteliales y del estroma, eritrocitos, leucocitos e histocitos y escasas células superficiales e intermedias. En la siguiente es el frotis preovulatorio. En este hay mayor cantidad de células superficiales, pero predominan las de tipo intermedio. El siguiente frotis es ovulatorio. En este predominan las células superficiales, poca cohesión celular y fondo limpio. En la fase progestacional, en el posovulatorio es la disminución de células superficiales, mayor cantidad de células intermedias. En el frotis progestacional predominan las células intermedias con plegamientos y aglutinación, gran cantidad de bacilos, de Döderlein y citólisis. En el frotis premenstrual, alto efecto progestacional, mayor aglutinación y alta producción de glucógeno, citólisis bacteriana. Fase folicular. Al inicio de la fase hay un predominio de células intermedias aisladas o en pequeñas agrupaciones con escasos plegamientos acompañadas de leucocitos y en ocasiones de histocitos o células endometriales. A manera que progresa la fase, aumenta la proporción de las células superficiales con tendencia a presentarse sueltas, disminución en el número de leucocitos, va disminuyendo progresivamente. O sea que los leucocitos van disminuyendo progresivamente. El momento de ovulación de los frotis se caracterizan por un fondo limpio y un predominio casi total de las células superficiales, sueltas o sinófilas sin plegamientos. La fase luteínica. Inmediatamente después de la ovulación, las células superficiales sufren una tendencia al plegamiento de sus bordes y al agrupamiento. A medida que progresa la fase de nuevo, hay un predominio de las células intermedias, con tendencia a agrupamiento y plegamiento, pudiéndose apreciar el depósito de glucógeno intracelular y la presencia de leucocitos y numerosos lactobacilos. Al final de la fase y antes de la siguiente menstruación, los extendidos se tornan citolíticos. La citología en la infancia. En la niñez, al no haber producción de hormonas ováricas, el epitelio es atrófico. En la imagen se puede observar el frotis atrófico con células parabasales aisladas y en grupos. Se inicia la maduración de los folículos de Graf. Citología en la menarquía. En este se inicia la maduración de los folículos de Graf y la producción de estrógenos. Es una etapa de ciclos irregulares y no hay un cuadro citohormonal definido en los frotis. Empieza a haber maduración. Citología en el embarazo.
En el primer trimestre se observa moderado efecto estrogénico y progestacional, y al ir avanzando y al final de estos trimestres disminuyen la cantidad de células superficiales y se incrementa el porcentaje de células intermedias. Además se encuentra una gran cantidad de bacilos de Döderlein y citólisis. La imagen típica de embarazo se aprecia a partir del segundo trimestre, el cual es de tipo progestacional. A pesar de que también se producen altos niveles de estrógeno en la placenta, esta imagen se mantiene durante todo el embarazo. O sea, la imagen que yo puse se mantiene durante todo el embarazo. Citología posparto y lactancia. Con la salida de la placenta se pierde la fuente de estrógenos y progesterona, ocasionando la disminución brusca de la maduración, encontrando frotis atrófico, con lactancia. En la figura 6 se observa con la lactancia células parabasales con abundante glucógeno. Citología en climatario y menopausia. En el climatario se observa una imagen con hipoestrogenismo durante un tiempo variable. En la imagen 7, hasta que se instaura totalmente la menopausia. En la posmenopausia, los frotis son atróficos, compuestos con células parabasales que presentan cambios degenerativos con autólisis. También vamos a encontrar exudado inflamatorio, tanto agudo como crónico, debido a que el epitelio está adelgazando por falta de maduración. El uso de terapia hormonal. Tenemos el método anticonceptivo, planificación familiar, terapia hormonal sustitutiva, tratamiento contra el cáncer. En los anticonceptivos tenemos el levonorgestrel y etinilestradiol. Este tiene un patrón intermedio y las células tienen plegamiento, agrupamiento, son células naviculares, abundantes lactobacilos y citólisis. Tenemos la medoxiprogesterona, que esto es en los primeros meses, progestacional, periodos prolongados. Se ve atrofia posparto y atipias nucleares. Tenemos el levonorgestrel. Tenemos implantes subdérmicos, el DIU, frotis inflamatorios. En terapia hormonal sustitutiva tenemos la posmenopausia, THC, e incremento de células endometriales. Ahí les puse una imagen y se puede ver el incremento de células endometriales. Como caso clínico, tenemos una paciente mujer de 26 años, acudió porque tenía un deseo de evaluar su estado hormonal, porque tiene flujo vaginal más abundante de lo habitual. Como síntomas tenía aumento en el flujo vaginal claro sin mal olor, mastalgia premenstrual, ciclos regulares de 28 días, no dolor, no resequedad vaginal, relaciones sexuales sin molestias, no usa anticonceptivos hormonales. En los hallazgos del microscopio tenemos abundantes células superficiales, eosinofilas, escasas células intermedias, ausencia de células parabasales, fondo limpio sin inflamación, y en el índice de maduración tenemos 85 superficiales, 15 intermedias y 0 parabasales. Como diagnóstico tenemos citología hormonal con patrón estrogénico compatible con fase preovulatoria del ciclo hormonal. Y esto es todo. Espero les haya gustado el tema. Gracias.